estamos? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes. Soy la pastora Marta Mendoza del ministerio La Casa de mi Padre Ojo de Agua, y es un placer para mí poder compartir con ustedes esta palabra, este tiempo. Dios ha dispuesto de este contenido, de estos medios electrónicos, para que la palabra llegue a todo lugar, y no solo eso, sino que de esta palabra tú puedas hacer remas para tu vida, que tomes palabras importantes para tu vida de los dichos del Señor, que los hagas tuyo y que tengas una vida llena de victorias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar, es un gusto poder estar en este tiempo de café tan bonito, ¿no? Estoy aquí con el pastor Francisco Cerratos. Hola. Y estamos muy contentos. ¿Cómo estás, amor? Buenas noches. Muy contento también. Buenas noches a todos, a todas las hermosas personitas que nos hacen el favor de estar con nosotros. Y estoy muy contento, muy agradecido con Dios, muy feliz, ¿no se nota? Así sí, con mi sonrisa. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, sí. Y este tiempo es muy padre, ¿no? Es un tiempo donde hablamos de la palabra con tanta libertad, donde podemos hacer comentarios, interactuar con toda la audiencia, con las personas que nos ven, con las personas que... Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Muy bien. La Biblia dice, lo que acabamos de leer, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que dentro de nuestros miembros, de nuestro alma, espíritu, dentro de nuestro cuerpo, hay una lucha. Y tú a veces te resistes para unas cosas que sabes que están equivocadas y nos resistimos, pero a veces terminamos cediendo. Esa es la lucha que tenemos a veces, ¿sí o no? Saludemos a los que estamos en vivo, que Dios les bendiga, muchas gracias. Y todos los pequeñitos, creo que no tenemos semillita, hay que preguntarle a la maestra, porque creo que semillitas no tenemos, pero lo consultamos, ¿sí? Ven dispuestos, sí, llévenlo, acompáñalo, Nati, por favor, para que se pueda quedar ahí. Muchas gracias. Y si se quieren reacomodar en sus sillas, está bien, para que no se queden hasta atrás y no haya tantas sillas vacías de aquel lado, por favor. Si se quieren reacomodar, está bien, los que están hasta atrás, para que todos estemos muy, muy cerca. Y bueno, es un placer presentarles a ustedes. Ya está preparada mi hermanita Jos. Vamos a darle un aplauso a la hermana Jos. Jos, es un placer que puedas compartirnos la palabra, que Dios te use poderosamente. Jos es la esposita del hermano Arti, así que los bendecimos como matrimonio y estamos listos para recibir la palabra. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama hoy la palabra? Amén. Muy bien, vamos a darle otro aplauso a mi hermosa Jos. Gracias, pastora. Muchas gracias, pastora. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición el poder tomar este lugar, ¿verdad? Es un privilegio y agradezco a los pastores también la confianza y la oportunidad que me dan. Pero quisiera hacer algo, hermanos, antes de iniciar con la palabra, de entrar de lleno. Todos los varones pónganse de pie, por favor. Muy bien, ¿ya son todos? Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle a nuestro pastor que pase aquí al frente, porque mañana es su cumpleaños, hermanos. Entonces, un aplauso para el pastor. Vamos a bendecir su vida, hermanos. Los varones que gusten pasar aquí para hacer un vallado sobre la vida de nuestro pastor, que es de mucha bendición para toda la iglesia, ¿verdad? Bendecimos su vida. Vamos a pedirle al hermano Arti que pase y que nos dirija en esta oración. Acérquense, hermanos, vamos a ponernos aquí alrededor de nuestro pastor. Todos los que quieran bendecirle, extender su mano hacia nuestro hermano, vamos a apoyar la oración de nuestro hermano Artemio. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por nuestro pastor.
Vamos a bendecir su vida, darle gracias a Dios por este año más que le ha concedido. ¿Sí, hermanos? Extiendan su mano con fe, pidiéndole a Dios todo lo bueno que haya en cada corazón para nuestro pastor, y dándole gracias por su vida. ¿Sí? Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por la vida de nuestro hermano pastor, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú le has concedido un año más de vida, Padre. Y, Señor, declaramos que tú tienes para él largura de años, Señor. Que tú tienes para él, Señor, muchos años de vida, junto con toda su casa, Señor, junto con toda su familia, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que los bendigas, Padre, que a nuestro pastor, Señor, tú le sigas dando más de ti, bendito Dios. Bendecimos, Señor, su casa. Bendecimos, Padre Celestial, su familia. Bendecimos, mi Dios, su trabajo, Señor, y bendecimos su ministerio, bendito Padre, porque tú lo has puesto en este lugar, Señor, como nuestro pastor, bendito Dios. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú conoces su corazón, tú conoces su vida, tú conoces todo de él y sabes, Señor, que él es un siervo fiel tuyo, Padre, que él te ama con todo su corazón, Señor. Y yo te pido, mi Dios de los cielos y de la tierra, que derrames, Señor, tu gracia sobre él, Padre, que derrames tu bendición, Señor, que derrames, Señor, sabiduría, Padre, que derrames, mi Dios, revelación, para que él pueda seguir guiando a este pueblo que tú le has dado, Señor, como a Salomón, Padre, porque este pueblo, Padre, que hoy lo vemos aquí, que lo podemos contar, Señor, declaramos que este pueblo va a crecer tan grande, Señor, que no se va a poder contar, en el nombre de Jesús. Y tú, Señor, vas a seguir usando a nuestro pastor de una manera poderosa, Señor, que tú le sigas dando sabiduría para poder, Señor, dar un consejo a tu pueblo, Señor, que tú le des revelación para que puedan seguir enseñándonos, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, mi Dios. Señor, te doy gracias, Padre, y declaro, Señor, que él habita a tu abrigo, Señor, que tú eres su escudo, Padre. Dice tu palabra que tú eres su escudo alrededor de él, que eres su gloria, que eres quien levanta su cabeza, Señor. Y yo declaro, Padre, que tú eres su guardador, Señor, que tú eres sombra a su mano derecha. Eres tú el que guarda su alma, y por ti, Señor, su pie no resbalará, Señor, y tú guardarás su entrar y su salir desde ahora y para siempre. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos una vez más a nuestro pastor y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está sobre él, que tu Espíritu Santo lo llena, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Bendiciones, pastor. Gracias. Muchas felicidades a nuestro pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos, ya al finalizar los que gusten darle un abrazo, lo podemos hacer al final. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy. Nuevamente reitero, ¿verdad?, la oportunidad que me dan los pastores. Es un privilegio el poder estar aquí
compartiendo esta mañana. Veo que vieron, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama? Equipados para Cristo. Espero, hermanos, que esta palabra pueda ser de mucha bendición. Espero que traigan tiempo disponible, las próximas 4 horas de su tiempo, ¿está bien? No, hermanos, no nos tardamos más de 2. Pero bueno, fíjense, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, ¿hay alguien que viene por primera vez? Ya no vi si alguien venía por primera vez, ¿sí? Ok, Dios te bendiga, hermano. Fíjense, hermanos, cuando nosotros venimos al camino de Dios, Dios ya nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para caminar en su obra, ¿sí? No es que nosotros conocemos al Señor y el Señor nos deja desamparados, no, es todo lo contrario. Él ya nos equipa con lo que nosotros necesitamos como sus hijos para tener una vida o para caminar en una vida en victoria, ¿sí? Y cuando a nosotros alguien nos compartió de la palabra, porque hubo alguien que nos compartió, ¿verdad? Algún amigo, un familiar, no sé. Fue sembrado en nuestro corazón una semilla que es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa semilla, hermanos, ya viene con toda la información que nosotros necesitamos para crecer y dar fruto. En lo natural, hermanos, podemos ver una semilla que por lo regular son pequeñitas, ¿verdad? O bueno, depende el fruto. Pero esa semilla, hermanos, ya contiene toda la información que necesita para que un día pueda dar fruto. Por ejemplo, si nosotros sembramos una semillita de limón o de naranja o de una florecita, nosotros ya no necesitamos decirle a la semilla, oye semilla, tienes que crecer y tienes que un día dar una flor amarilla o una flor naranja, ¿verdad que no tenemos que hacer eso? No, porque la semilla ya contiene toda la información. Y así es en nosotros, hermanos. Dios ya puso en nosotros, juntamente con esa semilla, lo que nosotros necesitamos. Dios ya nos equipa con lo que nosotros necesitamos. Obviamente esa semilla, como en lo natural, requiere de agua, requiere del sol, del aire. ¿Qué más necesita una semilla, hermanos? Abono, ¿sí? Necesita un ambiente propicio, ¿verdad? Para que esa semilla no se muera y un día pueda dar fruto. Y es lo mismo en nosotros, hermanos. Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos un día dar fruto, ¿sí? Y cuando esa semilla fue plantada en nuestro corazón, lo primero, hermanos, que pasa es que se activa la fe en nosotros, ¿sí? Porque antes no creíamos, a lo mejor ya muchas veces nos habían compartido de la palabra de Dios y la habíamos rechazado. Pero en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, la fe se activa en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya podemos reconocer el amor de Dios en nuestras vidas, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Podemos reconocer la grandeza de Dios, cosas que antes no veíamos, ¿verdad? Y tal vez ahora nosotros ya le compartimos a nuestra familia, a nuestros amigos, y les compartimos lo mismo que a nosotros nos compartieron, y ellos no nos entienden, y decimos, pero ¿por qué no me entiendes, verdad? Si es tan fácil. Pero un día nosotros estuvimos igual. Pero eso es, hermanos, porque dice la palabra de Dios que esos velos que nosotros antes teníamos fueron quitados, ¿sí? Velos espirituales en nuestros ojos, en nuestros oídos, que no nos permitían reconocer lo que Dios había hecho en nosotros, ¿sí? Pero ahora que nosotros estamos en Cristo y que esos velos han sido quitados, bueno, pues entonces ya podemos entender muchas cosas. Dios nos empieza a revelar su palabra, ¿sí? Y lo primero, juntamente con la fe que se ha activado en nosotros, otra cosa que se activa y que en nosotros debe estar presente es reconocer al Hijo, ¿sí? Reconocemos al Hijo porque el Hijo es quien nos va a llevar al Padre. Y además reconocemos al Hijo porque nosotros ahora como sus hijos debemos tener su identidad, ¿verdad? A lo mejor antes teníamos identidad, nos identificábamos con otras cosas, pero ahora en Cristo tenemos, nuestra identidad está en Él. Amén. Y Dios ya nos ha dado todas las cosas, hermanos. Nada más que a veces no lo podemos ver, no lo podemos reconocer, pero Él ya nos ha dado todas las cosas. Es por eso que este tema se llama Equipados para Cristo. Y ahorita vamos a ver
de qué manera el Señor nos ha equipado. Fíjense, hermanos, vamos a ir a nuestra primera cita de esta mañana, que está en Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 18. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Él, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Está hermoso estos versículos, hermanos. Toda la Biblia está llena de verdades, ¿verdad? Pero Efesios, el libro de Efesios, es un libro hermoso, hermanos, donde podemos encontrar muchas cosas, muchos tesoros y muchos misterios. Y estos versículos, hermanos, los escribió el apóstol Pablo. Él está escribiendo a los Efesios, ¿sí? A la iglesia de Éfeso. Se cree, o los estudiosos dicen, que fue escrita desde la cárcel, en una de las veces que Pablo estuvo encarcelado. Y para darles un poquito de contexto, hermanos, porque empezamos a leer a partir del versículo 15, ahorita no lo vamos a leer los primeros versículos, si ustedes lo pueden leer en su casa a partir del versículo 1. Aquí Pablo, hermanos, está mencionando una serie de bendiciones espirituales en los primeros versículos, ¿sí? Ahí Pablo le está hablando a la iglesia, o le está escribiendo y le está diciendo que nosotros ya hemos sido apartados, que nosotros ya estamos sellados, que hemos sido perdonados, todas esas cosas que nosotros sabemos que ya recibimos por gracia, ¿sí? Pablo está mencionando estas cosas, hermanos, dando importancia o más importancia a las bendiciones espirituales que a las bendiciones materiales, podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque para Pablo era muy importante las bendiciones eternas más que las terrenales. Y todas esta serie de bendiciones que Pablo menciona en los primeros versículos de Efesios 1 son las mismas que nosotros ya tenemos, hermanos. Dios ya nos lo ha dado por gracia, ¿sí? Todos ya sabemos que hemos sido perdonados en el momento que nosotros aceptamos y que esa semilla fue sembrada en nosotros y su Espíritu Santo vino a nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan que el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros, ¿sí? Entonces, a partir de que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y en estos versículos, hermanos, llama mucho mi atención 4 palabras claves que quiero en esta mañana desglosar un poquito, ¿sí? Porque es muy extenso, podríamos decir muchas cosas, pero vamos a hacerlo breve. Fíjense, hermanos, estas 4 palabras, si ustedes, el Espíritu Santo ahorita ya les reveló también, vamos a ver esas palabras de las que nos hablan estos versículos. La primera es, alguien que me diga cuál es. Sabiduría. ¿Sí? Dice aquí que Pablo oraba por un espíritu de sabiduría, y la segunda es de revelación, la tercera es conocimiento y la cuarta es entendimiento, ¿sí? Esas palabras, hermanos, son las que yo quiero ahorita desglosar un poquito. ¿Por qué, hermanos? Porque para Pablo, ¿verdad? Como vimos, como el apóstol Pablo, además de mencionar las bendiciones espirituales, él oraba, dice ahí que oraba por un espíritu de revelación, de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque para Pablo era importante que no nos conformáramos con lo que ya Dios nos ha dado por gracia, ¿sí? Sino que además Pablo oraba para que Dios nos diera esas cosas. Amén. Entonces vamos a ver lo que es sabiduría, hermanos. Yo sé que ustedes entienden lo que son estas palabras, yo lo sé, pero quiero verlo ahorita un poquito más a fondo de acuerdo a la palabra de Dios y desglosándolo, amén. Entonces la primera palabra, hermanos, por la que Pablo ora es sabiduría. ¿Alguien me puede decir qué es sabiduría? Ajá, el temor a Jehová es la sabiduría, ¿sí? Pero bueno, hermanos,
fíjense, la sabiduría es tan importante para Dios que el libro de Proverbios está lleno de sabiduría, y también el libro de Eclesiastés. Si ustedes quieren adquirir sabiduría, hermanos, ahí les va un tip que me dio la pastora. Hay que leer Proverbios, hay que leer Proverbios. Si ustedes leen diariamente un capítulo de Proverbios, en un mes terminan. Un capítulo no es mucho, hermanos. En un ratito lo leen o lo podemos leer. Si leemos un capítulo diario, en un mes leemos todo Proverbios. Y cuando lleguen al capítulo 31, se regresan otra vez al primero. Y así, lo leen varias veces. ¿Y saben qué van a adquirir o qué vamos a adquirir? Sabiduría, hermanos. Fíjense, la sabiduría, hermanos, pero hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, porque hay una sabiduría humana, ¿sí? Personas que son sabias, pero no con la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, es aquello que nos hace tomar buenas decisiones, ¿sí? Esa es la sabiduría. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, las decisiones que tomamos hace 5 años o hace 10 años, las consecuencias de esas decisiones las estamos viviendo ahorita, ¿sí? Y todas las decisiones que nosotros tomemos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra profesión, para nuestra salud, para lo que sea, hermanos, va a tener siempre una consecuencia, sea buena o sea mala, ¿sí? Y la sabiduría, hermanos, es dada por Dios, Él nos la da. Y dice en el libro de Santiago, ¿verdad? De Santiago, que si alguno es falto de sabiduría, la pida al Señor, el cual la da abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra, no te va a dar poquito, ¿verdad? Una medida, dice, te la va a dar abundantemente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedir la sabiduría y Dios nos la da. ¿Y saben qué es lo que Dios ve en una persona para otorgarle la sabiduría? La sencillez de su corazón, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar a una persona cuando en su vida aplica la sabiduría? Pues podemos verlo de muchas maneras, ¿verdad? Podemos verlo desde su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de tratar a las personas. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en las que podemos ver la sabiduría. Pero una que llamó mucho mi atención, hermanos, es la sencillez de corazón. Cuando una persona es sencilla, hermanos, es humilde, y estamos hablando de sencillez de corazón, ¿verdad? Porque a veces se confunde que una persona que con bajos recursos dicen, ay, es que es humilde. No, hermanos, en este caso estamos hablando de la sencillez y la humildad del corazón, ¿sí? Dios es lo que ve, y si tú conoces a una persona que es muy sabia, es porque tiene un corazón sencillo. Fíjense, hermanos, vamos a ver lo que dice en Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer también Salmo 19:7, donde habla de un corazón sencillo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Entonces, hermanos, si tú conoces una persona que sabes que es muy sabia, ¿verdad? Porque se puede ver cuando una persona es sabia, ¿sí? Porque ha tomado buenas decisiones, porque a lo mejor sabe darte un consejo con sabiduría, un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos en situaciones en que no sabemos qué decisión tomar, porque ya les dije que la sabiduría es tomar decisiones. A veces no sabemos y es válido que nosotros podamos pedir un consejo. Pero ¿a quién nos vamos a acercar, hermanos? ¿A alguien que es temeroso de la palabra de Dios, o vamos a ir con la comadre que no conoce de Dios? Ustedes díganme. Con alguien que sea temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces es válido pedir consejo, hermanos, es válido. Pero esa sabiduría también Dios nos la puede dar personalmente, ¿sí? Y la persona más sencilla que nosotros podemos conocer en la palabra de Dios, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay que tener un corazón sencillo, hermanos. Y un corazón sencillo se demuestra también cuando la persona es una persona enseñable, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es una persona que está abierta a aprender, porque no sé si ustedes se han topado por ahí con personas, porque yo sí, y al ratito les digo su nombre, ¿no es cierto? Personas que se creen que ya lo saben todo, hermanos, y la verdad es muy desagradable encontrar personas que creen que ya lo saben todo. Sí, tú les dices una cosa y te dicen, no, eso no es así. ¿Sí? Entonces, una persona con un espíritu enseñable, hermanos, también demuestra que tiene un corazón humilde. Y una persona con espíritu enseñable es una persona que acepta la instrucción y que además acepta la corrección. Todos sabemos que la instrucción es cuando se nos dice cómo hacer algo, ¿verdad? A lo mejor lo vamos a hacer por primera vez y se nos da esa instrucción de cómo lo tenemos que hacer y lo aceptamos, ¿sí? Con un corazón humilde. Y la corrección es cuando esa instrucción no se hizo correctamente. Entonces a lo mejor nos llaman la atención y ¿qué pasa? Que nos ponemos a la defensiva o nos justificamos. Eso habla de que no es un corazón enseñable, que no es un corazón humilde, ¿sí? Entonces una persona sabia, hermanos, demuestra estas cosas en su vida. Además, acepta la crítica. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos? A veces aceptar la crítica, porque hay críticas, como le dicen, constructivas y críticas destructivas. Pero déjenme decirles, hermanos, que hasta la crítica destructiva, en medio de todo lo que te pueden decir, a lo mejor puedes sacar una verdad de ahí, ¿verdad? Y aplicarlo para tu vida, ¿verdad? No, dice la palabra de Dios, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo, ¿verdad? Entonces, cuando a lo mejor nos den entonces una instrucción, una corrección y la crítica, pues aceptarlo, ¿verdad, hermanos? Porque eso demuestra que está obrando el Señor en nosotros en esa área de la sabiduría. Porque ¿saben qué, hermanos? Lo contrario de humildad, ¿qué es? A ver, más fuerte. ¿Cómo? Soberbia. Exactamente. Lo contrario de humildad, que es lo que Dios ve y lo que Dios busca, es la soberbia. Y también, hermanos, ¿verdad? Así como Dios dice que mira de lejos al altivo, también para nosotros como persona, una persona soberbia, como que no, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice en Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está, ¿qué, hermanos? No lo están leyendo, ¿verdad? ¿No lo están proyectando? No. Ok, a ver otra vez, hermanos, ahí les va. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Quién quiere de aquí sabiduría, hermanos? Amén, sabiduría de lo alto, amén. La sabiduría, hermanos, también se ve cuando es una persona que está tomando buenas decisiones, ¿verdad? Como les decía, podemos ver atrás y podemos ver si hemos estado tomando buenas o malas decisiones. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces podemos ver la sabiduría en una persona cuando esa persona sabemos que está en el camino de Dios, que ha tomado buenas decisiones, que instruye a sus hijos en la palabra, que toma muy en cuenta, ¿verdad?, la integración de su familia, cómo está instruyendo a sus hijos, ¿sí? Porque muchas veces dejamos de lado eso, ¿verdad? Para mí es muy importante, hermanos, la instrucción en los niños. Es muy importante porque lo que nosotros sembremos desde que están pequeñitos, eso es lo que van a aprender y es lo que van a hacer cuando sean grandes. Entonces debemos tener esa sabiduría para instruir a nuestros niños, ¿sí? Para que no se alejen del camino de Dios, porque muchas veces, a veces ni nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos que los niños aprendan la palabra? Es importante también eso, hermanos, porque a veces ya crecen y entonces ya los queremos corregir y ya los queremos traer a la iglesia, y yo no digo que Dios no pueda hacer una obra poderosa en ellos, pero a veces es más difícil, hermanos, querer traer a los niños ya cuando ya están grandes, ¿sí? Entonces, si los que tienen niños pequeñitos, hermanos, la sabiduría se ve cuando tú estás instruyendo a tu niño desde pequeñito. Yo la semana pasada que me tocó clase con los niños, les di el reto, no sé si las mamás de aquí les comentaron, de aprenderse todos los libros de la Biblia, porque yo les decía a los niños, son 66 libros, ¿sí? Podemos decir que son muchos, ¿verdad?
Pero si ellos se lo aprenden ahorita de niños, hermanos, les aseguro que no se les va a olvidar nunca, nunca, porque no es que yo me quiera poner como ejemplo, pero yo me los aprendí cuando era niña y hasta ahorita yo me los sé, completitos, no se me han olvidado. Entonces yo les aventé el reto, hermanos, a los pequeñitos, a ver quién se los aprende. Les dije que les voy a dar un regalito, porque es importante, hermanos, la instrucción en nuestros pequeñitos desde ahora, ¿sí? Entonces ahí podemos ver también la sabiduría en una persona. Y vamos a leer ya por último de la sabiduría que estamos viendo. Yo lo nombré como un resumen de la sabiduría, ¿sí? Vamos a leer en Santiago 3:13. Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 17. Vamos a poner mucha atención, hermanos. Esto ya es para terminar con el punto de la sabiduría. Fíjense, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí nos vuelve a hablar de la humildad, ¿sí? De la mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está fuerte, ¿verdad, hermanos? Está fuerte porque habla de la sabiduría que no viene de Dios, y dice que es perversa, animal y diabólica. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de estar pidiéndole al Señor que nos dé esa sabiduría que viene de lo alto. Y aquí en medio de la sabiduría, hermanos, ¿saben qué? Aplicamos también el discernimiento. El discernimiento, hermanos, porque muchas veces escuchamos, ¿verdad?, decir: ay, que Dios me dé discernimiento, Dios discerní esto. Hay un discernimiento que de la misma manera que la sabiduría es humana, pero el discernimiento de Dios es un discernimiento espiritual y es un discernimiento sobrenatural también. Y el discernimiento, hermanos, que se aplica en la sabiduría es la palabra discernimiento viene de distinguir. Entonces es distinguir, como, no quiero decir lo bueno y lo malo, sino más bien es como distinguir lo falso de lo verdadero. Eso es distinguir, hermanos. Y entonces tenemos que pedir discernimiento también a Dios, ¿sí? Porque muchas veces podemos confundirlo. Muchas veces, si no es el discernimiento que viene de lo alto, vamos a poner un ejemplo. A lo mejor por ahí un señor que es casado, no es ejemplo de aquí, hermanos, no, de verdad, que por ahí se encuentra a una damita y le empieza a hacer ojitos, o se empiezan a hacer ojitos, y el varón que conoce de Dios dice: híjole, pues es que pues las cosas van tan mal con mi esposa que Dios me está poniendo aquí a esta damita. No, hermano. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar el discernimiento, porque el enemigo lo que quiere es distraernos o nos maquilla las cosas para sacarnos de nuestro propósito, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que también ese discernimiento lo apliquemos dentro de la sabiduría de Dios. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando, hermanos, o me regreso al principio? ¿Sí? Ok, hermanos. Bueno, ahora vamos con la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra que encontramos en los versículos? Revelación, hermanos. Fíjense, hermanos, la revelación ya está adentro de nosotros en el momento que nosotros aceptamos al Señor y que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. La revelación ya está dentro de nosotros, a diferencia de la sabiduría, porque la sabiduría la pedimos, ¿verdad? Pero la revelación ya está dentro de nosotros, ya está obrando en nosotros. Tanto es así que nosotros, al momento que nos hablaron de la palabra de Dios, ya pudimos reconocer al Padre, ¿verdad? Pudimos reconocer al Hijo, y eso ya está dentro de nosotros, ¿sí? La revelación, hermanos, es todo lo que contiene la palabra de Dios, y nosotros lo necesitamos descubrir. Revelación, hermanos, son todos los misterios y todos los secretos que Dios tiene preparado para sus hijos, ¿sí?
Clau, ¿me prestas una mantita, por favor? Gracias. Fíjense, hermanos, muchas veces cuando nosotros escuchamos predicaciones o enseñanzas, si ustedes son observadores, muchas veces los que nos enseñan la palabra nos dicen: hermano, que Dios te dé revelación, así como Pablo, ¿verdad? Hermanos, oro para que Dios te dé revelación. ¿Por qué, hermanos? Porque así debe ser. Cuando alguien nos está impartiendo o cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, Dios te empieza a revelar cosas, ¿sí? Es como un papá que tiene un niño pequeñito, o desde que son bebés, nosotros le hablamos a ese bebé y pensamos que no nos entiende, ¿verdad? Porque aún no articula palabras. Pero va a llegar un momento en que el niño va a aprender todo lo que nosotros le hemos dicho, que un día que ya empiece a hablar, pues ya va a empezar a decir palabras. Y el padre, hermanos, hablando en lo natural, lleva a su pequeñito de la mano, y hay una edad en que los niños, no sé las que son mamás, ¿verdad? Hay una edad en que los niños se vuelven bien preguntones y preguntan todo, ¿a poco no? Oye, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Y hasta nos descomponen ahí las cosas por andar investigando qué es, ¿verdad? Así es nosotros con Dios, hermanos. Cuando empezamos a caminar con Él, Él nos lleva de la mano y nos empieza a revelar su palabra. De acuerdo, por ejemplo, en lo natural, de acuerdo al entendimiento del pequeñito, nosotros le vamos explicando, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que a lo mejor todavía no está en edad de entender, pero hay otras cosas que sí. Hay niños que son muy inteligentes, ¿verdad? Muy entendidos desde pequeñitos. Obviamente se lo explicamos de acuerdo a la manera que Él nos entienda. Y así es con Dios, hermanos. Dios nos empieza a revelar cosas. Todo lo que nos va a revelar está en su palabra, ¿sí? No es que nos va a revelar o a dar instrucciones de cosas que no vienen en su palabra, ¿verdad? Porque se han dado casos de personas que dicen que les revelaron, no sé, muchas cosas, pero no, hermanos, la revelación ya la contiene la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, les voy a decir lo que significa la palabra revelación. Déjenme les digo. Revelación significa, hermanos, descubrir, develar, abrir, mostrar, desnudar, exponer, manifestar, sacar a la luz, quitar el velo, dar a conocer un secreto, descubrir lo que está detrás del velo. Y fíjense, hermanos, esta es una mantita que si yo tapo mi computadora, ahorita ya la vieron, ¿verdad? Pero supongamos que no saben qué hay aquí. O sea, aquí hay algo, ¿sí? Está cubierto y no sabemos qué es. Pero si yo le quito esto, hermanos, podemos ver lo que ya está aquí. Eso es revelar, hermanos. Descubrir algo que ya existe, algo que ha estado ahí. Eso es revelación. Y la revelación, como les decía, es algo que nosotros ya tenemos. ¿Y cómo vamos a adquirir esa revelación? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Dios, hermanos, como les dije al inicio, quita los velos espirituales de nuestros ojos, y es lo mismo, ¿verdad? Nos empieza a revelar al Hijo, empieza a activar en nosotros la fe, son abiertos nuestros oídos espirituales y todo lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es la revelación, y hay diferentes formas de revelación. ¿Alguien sabe alguna forma en que Dios ocupe para revelarnos algo? Sueños, exactamente. Dios nos da la revelación por medio de sueños, por medio de visiones, nos puede hablar en voz audible, habla nuestro espíritu, ¿sí? Pero la principal, hermanos, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. De esa manera Dios se revela. Y hay 3 dones del Espíritu que también se ocupan en la revelación. Ahorita no lo vamos a ver, pero se los menciono porque son 3 dones que son el don de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, ¿sí? Dios ocupa esos dones en la iglesia, porque sabemos que los dones son dados para el uso de la iglesia, y esos dones son, hermanos, para descubrir también algo que se esté moviendo oculto, que no se puede ver con los ojos naturales, ¿sí? Dios ocupa esos dones. Pero bueno, eso sería otra predicación, hermanos, solamente se los menciono así. Entonces, sí nos queda claro, hermanos, lo que es la revelación. Eso ya está dentro de nosotros, acuérdense,
pero tenemos que escudriñar la palabra. Dios ya nos dio su palabra para empezar a descubrir cosas, amén. Y muchas veces, hermanos, fíjense, cuando hay una predicación, recibimos una enseñanza, una palabra aquí, y algo que a lo mejor ya habíamos leído o ya nos habían impartido, en ese momento decimos, ay Dios, ya le entendí. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está revelando en ese momento, ¿verdad? Aunque a lo mejor ya lo habíamos escuchado, pero Dios hay un momento en que nos lo revela. Y Dios nos revela muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, la adoración nos tiene que ser revelada. Para que nosotros adoremos, hermanos, al Señor en espíritu y en verdad, como Él dice, ¿verdad? Que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración nos tiene que ser revelada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la adoración ya ha sido revelada a tu vida, hermano, tú ya no te detienes para adorar, ¿sí? Ya no te importa lo que van a decir de ti, de cómo danzas. O sea, ya no te va a importar que te critiquen por cómo cantas, porque tú sabes que lo estás haciendo para Dios. Entonces la adoración nos tiene que ser revelada, hermanos, amén. Por ejemplo, el diezmo también nos tiene que ser revelado, porque a lo mejor aquí recibimos instrucción, ¿verdad? Y a lo mejor sí estamos diezmando, sí estamos ofrendando, pero nos tiene que ser revelado, porque cuando nos es revelado, hermano, desde que nosotros recibimos nuestro ingreso, apartamos ya lo que es para Dios. ¿Por qué? Y lo damos además con gusto y con alegría, ¿verdad? Y no decimos, ay, ahí en la iglesia todos los domingos explican lo del diezmo, ¿verdad? No, hermanos, ya lo hacemos con gusto porque ya nos fue revelado y sabemos que estamos siendo obedientes. Y así como eso yo les podré decir muchas cosas, pero toda la palabra de Dios tiene que ser revelada a nosotros. Las cosas que no son reveladas a nuestra vida no se pueden obedecer. A lo mejor estamos obedeciendo por mandato, pero no estamos obedeciendo por revelación. Entonces, hermanos, por eso Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que él oraba para que Dios le diera a la iglesia de Éfeso un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. ¿Cuántos quieren eso en su vida, hermanos? Amén. Ahora vamos al siguiente punto, que es conocimiento. Y bueno, yo encontré muchísimas definiciones de lo que es conocimiento, y yo creo que todos entendemos, ¿verdad?, lo que es conocimiento, pero les voy a dar un resumen de lo que es el conocimiento. Dice que el conocimiento es adquirir información sobre un tema o un asunto determinado. Es un proceso de aprendizaje. Y entonces, hermanos, yo le puse como resumen a esta definición, que es querer saber más o aprender. El conocimiento, hermanos, que también viene de Dios, a diferencia de la revelación, que la revelación ya la tenemos en nosotros, ya nos ha sido dada. El conocimiento nosotros lo tenemos que adquirir, tenemos que poner esfuerzo, tiempo, dedicación y todo lo que se necesite para adquirir el conocimiento. Ese sí no se lo podemos dejar a Dios, ¿sí? Hablando en lo natural, hermanos, cuando un joven se está preparando o cuando ya es un profesionista, por ejemplo en medicina, que es abogado, entre más él conozca, él va a desempeñarse mejor en su carrera, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos también necesitamos adquirir el conocimiento, y muchas veces, hermanos, nos conformamos con lo que es impartido aquí, con las enseñanzas que estamos recibiendo aquí, y no está mal, está muy bien, hermanos, es necesario, qué bueno, pero estamos recibiendo también la revelación de nuestros pastores o de alguien más, y el Señor quiere darnos esa revelación y ese conocimiento personalmente, ¿sí? Entonces, ese conocimiento, hermanos, tenemos nosotros que adquirirlo igualmente a través de la palabra de Dios, porque cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, entonces es cuando el enemigo toma ventaja, ¿verdad?, sobre nosotros, y el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia. Es por eso que es necesario adquirir ese conocimiento. Por ahí escuché un dicho que decía que el conocimiento es poder, y es verdad, hermanos. Entonces tenemos que esforzarnos por querer conocer más de la palabra de Dios, porque vamos a conocer cosas que el Señor tiene aquí escritas, promesas que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que escudriñar la palabra, ¿sí? Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 1:5.
Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, no es solamente, no debemos conformarnos solamente con ya tener la fe, con ya haber creído, sino que dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que a la fe agregarle o añadirle virtud, ¿verdad? Quiere decir, pues, como un buen comportamiento, tener virtud, una vida moral aceptable, eso es lo que quiere decir virtud, y a la virtud conocimiento, ¿sí? Porque igual, hermanos, hay muchas cosas que nosotros necesitamos conocer, y si nosotros no sabemos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos que nos están diciendo o que nos están enseñando correctamente? ¿Verdad? Tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios. Dice un versículo en Colosenses, ¿verdad? Para que nadie nos engañe con filosofías huecas y huecas sutilezas. Entonces, hermanos, si no tenemos conocimiento podemos ser engañados, ¿sí? Es por eso que es importante adquirir ese conocimiento. Los que tienen la aplicación de la Biblia, ahí hay muchos planes también para estudiar la Biblia. Entonces dice aquí la palabra, ¿verdad?, que añadirle conocimiento, y tenemos que esforzarnos, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo de otras cosas, ¿verdad?, de aventarnos series completas de Netflix. Pero no, hermanos, tenemos que esforzarnos en esto, ¿sí? Tenemos que esforzarnos en adquirir ese conocimiento. Y ahora vamos con lo que es el entendimiento. Fíjense, hermanos, estas palabras nos pueden parecer todas similares, ¿verdad? Que es entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Sí, son palabras que a lo mejor las podíamos confundir, pero son palabras que están relacionadas todas. Pero ahora vamos a ver lo que es el entendimiento, hermanos. El entendimiento también es algo que Dios nos da. El entendimiento es algo que los seres humanos solamente tenemos, a diferencia de los animalitos. Los animalitos no tienen entendimiento y nosotros sí. Dios nos dio a nosotros un entendimiento. Dice la palabra de Dios, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Quiere decir que los animalitos no tienen entendimiento, aunque hay animalitos, ¿verdad?, las mascotitas que a veces pues nos hacen caso y nos obedecen, pero al siguiente día vuelven a hacer lo mismo porque no entienden ellos, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos entendimiento, y ese entendimiento es dado por Dios. Y ese entendimiento, hermanos, que también a veces en las predicaciones escuchamos, ¿verdad?, que Dios nos dé entendimiento. Pero ese entendimiento, hermanos, va a venir a nuestra vida cuando Dios ya nos dio esa sabiduría, cuando Dios ya nos empieza a revelar su palabra, cuando nosotros ya nos empeñamos en adquirir el conocimiento, y entonces ya viene el entendimiento a nuestra vida, ¿sí? Es así. Porque puedes tener a lo mejor mucho conocimiento, pero cero entendimiento, ¿sí? Y no estamos hablando de un entendimiento natural, ¿sí? Porque a lo mejor podemos tener un coeficiente intelectual muy alto, ¿verdad?, como Albert Einstein, pero si no entendemos las cosas espirituales, no sirve de nada. O sea, ese entendimiento, hermanos, es un entendimiento espiritual, que es lo que nos hace entender la palabra de Dios, y cuando nosotros ya entendimos, ¿saben qué pasa? Ya obedecemos, ¿sí? Sin entendimiento, a veces venimos a la iglesia, a veces no venimos a la iglesia, o venimos un mes, sí, un mes no, sí, pero cuando Dios ya abrió nuestro entendimiento, pues entonces ya sabemos, ¿verdad?, que el día que tenemos dispuesto para Dios, pues ya lo apartamos. Amén. Eso es el entendimiento, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Y muchas veces, hermanos, estamos ya entrados en la palabra de Dios, ¿verdad?, y queremos saberlo todo ya de la palabra. ¿A poco no, hermanos? A veces cuando estamos en nuestro primer amor, híjole, cómo le estudiamos, ¿verdad? Y queremos ya saberlo todo. Pero fíjense, hermanos, el Señor me revelaba esto, que la palabra de Dios, y la palabra lo dice, ¿verdad?, que la palabra es el pan de vida. Y el Señor lo que quiere, hermanos, es que todos los días Él nos da nuestro pan, como el maná, ¿verdad?, que era dado todos los días.
Y así nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra todos los días, porque si el Señor nos revelara todos los misterios de la palabra de Dios en un día, ¿saben qué pasaría? Que al siguiente ya no vamos a venir, a su presencia. Entonces, Dios nos quiere dar y nos quiere impartir su palabra todos los días, hermanos, todos los días. Es por eso que es necesario, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, así como a los niños les di el reto, yo les doy un reto a ustedes, hermanos, que empecemos a escudriñar la palabra, porque el conocimiento de verdad es muy importante en cuanto a la palabra de Dios. El conocimiento, y ya después vamos a adquirir el entendimiento, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Salmo 119, 34. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón, ¿sí? Entonces ya aquí nos dice, ¿verdad? Cuando ya tenemos ese entendimiento, entonces ya vamos a guardar la ley del Señor. Amén. Y vamos, entonces dice, y la cumpliré de todo corazón. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios ya nos dio sabiduría, ya nos reveló cosas de su palabra, nosotros ya adquirimos el conocimiento. Hermanos, ¿sabes para qué es todo esto? Es para aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Porque a veces vienen pruebas, vienen ataques a nuestra vida, y si tenemos desconocimiento de la palabra de Dios, no va a pasar nada, hermanos. Pero si nosotros estamos pasando por una prueba y sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, o sea, es un ataque del enemigo, pues sabemos, ¿verdad? Si está atacando a uno de nuestros hijos, decimos, mi casa y yo serviremos al Señor, porque tenemos el conocimiento. Si estamos pasando por una enfermedad, vamos a declarar la palabra diciendo, el Señor es mi sanador. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es la palabra para nosotros usarla a nuestro favor. Dios ya nos equipó con esto, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo nuestro, hermanos, porque cuando sea así, entonces vamos a vivir una vida en victoria, hermanos. Yo no digo que no va a haber problemas, sí va a haber porque somos cristianos, no somos robots, ni somos otra cosa, ¿verdad? Va a haber pruebas, claro que sí, hermanos, pero la ventaja es que nosotros tenemos al Señor, tenemos a su palabra y sabemos cómo usarlo. Amén. Y además, hermano, cuando Dios ya nos ha equipado con estas cosas, hermanos, en automático viene a nuestra vida un poder y una autoridad también para usarlo, hermanos, porque entonces Dios ya te da discernimiento, ¿verdad? Cuando está pasando algo con tus hijos, Dios te da el discernimiento y dices, a ver qué está pasando aquí, ¿sí? Y entonces te pones a orar, ¿verdad? Que la oración y el ayuno son herramientas también, claro que sí, pero dice la palabra de Dios, ora en el espíritu, pero ora también en el entendimiento. Amén. Porque a lo mejor te avientas 3 horas orando, hermanos, pero no pasa nada. Pero si oramos con el entendimiento, hermanos, va a haber cambios y Dios va a obrar a nuestro favor. Y con ese poder y esa autoridad, hermanos, que Dios nos da cuando nosotros ya adquirimos estas cosas que Él quiere, ¿verdad? Y que Él tiene dispuestas y tiene listas para nosotros, hermanos, la autoridad viene a nuestra vida. Amén. Y entonces el enemigo ya no puede hacer de las suyas. Ya no puede, hermanos, porque nosotros declaramos la palabra y nosotros nos ponemos en la brecha por nuestra familia, por nuestros hijos, por el esposo, por nuestra familia que no son convertidos. Nosotros ya tenemos esa autoridad, porque a veces si no tenemos el conocimiento, menos la autoridad, ¿y cómo le vamos a hablar a nuestra familia de Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, para eso es esto, Dios nos ha equipado con estas cosas. Además, hermanos, el conocimiento es para nosotros poder, como les decía, saber, ¿verdad? Si alguien te está hablando la verdad de la palabra de Dios. Ahorita no encuentro el versículo, pero hay un versículo donde me parece que está en Primera de Juan, donde dice que hay un espíritu de error, ¿sí? Entonces tenemos que identificar cuando es un espíritu de error, porque muchas veces te comparten la palabra, pero ¿cómo vas a saber si es verdad? Hermanos, durante la historia ha habido sectas que han llevado a suicidios masivos por el desconocimiento de la palabra. Entonces necesitamos conocer la palabra, amén. Necesitamos conocer la palabra porque ese espíritu de error del que te habla, hermanos, me parece que es Primera de Juan 4:6, no lo recuerdo, pero me parece que es ahí. Nos habla en ese capítulo nos habla de falsos profetas y nos habla de ese espíritu de error,
¿verdad? Y además ese espíritu de error que se le puede llamar también espíritu de engaño, y que no es más que argumentos humanos o filosofías humanas que a veces te hacen creer que eso está bien, ¿sí? Ahora hay muchas filosofías, ¿verdad?, que se han levantado. Por ponerles un ejemplo, hermanos, por ejemplo, el movimiento LGBT, HSBC, no sé qué. Hermanos, ese movimiento tiene como característica, o no sé cómo se le pueda decir, donde dice que cada persona es libre de elegir su orientación sexual, que es libre de denominarse como quiera, y ahora hay un chorro de definiciones, ¿verdad? Y de verdad, nosotros ¿qué haríamos, hermanos, si por ejemplo, ya estando en la palabra de Dios, y tu hijo viene y te dice, mamá o papá, les presento a mi novio, o si es hija, mamá, te presento a mi novia? Son filosofías humanas, y no los juzgamos, hermanos, no los juzgamos a esos chicos. ¿Por qué? Porque ellos son ignorantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros tampoco somos quien para juzgarlos, ¿sí? Porque sería como juzgar cualquier otro pecado, como decir, mira, él es adúltero, él es mentiroso, él es… No, hermanos, es como juzgar cualquier otro pecado. No los juzgamos, Dios los ama, Dios murió por todos, amén. No solamente murió por algunos, Él murió por todos. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y que pueda llegar a pasar eso en nuestra familia, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Usar esas herramientas que Dios nos dio, usar su palabra, orar por ellos, ¿verdad? Que Dios le revele también el pecado. Es por eso, hermanos, que es importante todo esto que yo les estoy mencionando, y que era muy importante también para el apóstol Pablo, ¿verdad? Adquirir la sabiduría, el conocimiento, la revelación. Y el conocimiento, hermanos, sabemos que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El mejor maestro para nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero no aplicarlo como debe ser, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo precisamente, él era, dice la palabra, que era fariseo de fariseos. Él se sabía, hermanos, toda la Biblia, o sea, él tenía mucho conocimiento. Pero ¿qué pasaba? Que él aún así perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque no le había sido revelado Cristo. Y cuando le fue revelado, que en Pablo fue de una manera literal, ¿verdad? Se confrontó con Cristo, y entonces le fue revelado. Y entonces Pablo, a ese conocimiento, hermanos, y a esa transformación y a esa revelación que él tuvo, le agregó sabiduría, ¿sí? Y el apóstol Pablo, hermanos, sabemos que él no se casó, ¿verdad? Pero ¿quién fue el mejor, o de quién tenemos los mejores consejos en la palabra de Dios? Del apóstol Pablo, hermanos, aunque él no era casado y no tenía hijos, y nos da consejos para el matrimonio y nos da consejos para los hijos, porque él a su conocimiento le aplicó esa sabiduría, y Dios le dio revelación de su palabra, amén. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, hermanos, ¿sí? Nosotros ya tenemos dentro la revelación del Padre, y Dios nos va a ir revelando sus misterios. Dice la palabra que Él le revela a los niños, pero no está hablando de una edad cronológica, ¿verdad? Sino que Él está hablando de niños, porque son, ¿cómo son los niños, hermanos? Son sinceros, son sin maldad. Eso es lo que busca el Señor, para entonces empezarnos a revelar sus misterios, ¿sí? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se revelaba a las personas, ¿verdad? Él usaba a los profetas para poder dar un mensaje al rey, o dar un mensaje a quien se le daba la instrucción. Él usaba a los profetas para traer revelación. Y en el Nuevo Testamento también vemos, ¿verdad?, la revelación presente, porque cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Verdad? ¿Qué contestó Pedro? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, ¿verdad?, sino el Padre que está en el cielo. Amén. Entonces Dios nos empieza a revelar su palabra, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que escudriñarla. Eso es con lo que Dios ya nos ha equipado, con su palabra. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros podamos entender esto,
cuando la palabra de Dios ya haga un rema en nosotros, ¿sí? Así como el programa, ¿verdad? De Facebook. Cuando la palabra, ya sea que nosotros la estemos escudriñando o que estemos escuchando una predicación, hay un momento en que hace un rema en nosotros. ¿Qué es un rema, hermanos? Es una palabra del Espíritu Santo que llega en el momento justo, en el momento en que tú estabas necesitando esa palabra. Amén. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios haga un rema en nosotros, es cuando va a haber un cambio. Amén. Entonces, hermanos, yo de verdad deseo que esta palabra pueda dar fruto en tu vida, que esta palabra, hermanos, la hayas entendido con tu espíritu y que de verdad nos esforcemos porque sabemos que Dios ya nos dio todas las cosas, Dios ya nos ha dado todas las cosas, hermanos, pero a veces por desconocimiento también de la palabra ignoramos esas cosas que Dios ya nos dio y esas cosas que Dios nos quiere dar y tantas promesas que hay que Dios quiere hacer visibles en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, pues espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que de verdad no lo eches en saco roto, sino que de verdad cuando llegues a tu casa estudies un poquito acerca de este tema y de todos, ¿verdad? Todos los temas que nosotros aprendemos aquí por medio de nuestros pastores y que ellos nos imparten, ¿verdad? Y que también es bien importante. Cuando una persona o los pastores vienen aquí, hermano, recibe la unción y recibe la revelación, porque Dios también te lo da de esa manera. Amén. Entonces, Gaby, por ahí me faltó un versículo donde dice que no lo recibí ni de hombre. Es que se me perdió. Ya nada más termino, hermanos, con este versículo que les quiero compartir. Se me perdió. Ahí está. Ok, Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que la revelación es nada más para los pastores? No, hermanos, la revelación es para todo el que la quiera tomar, ¿sí? Entonces, espero, hermanos, que esta palabra haga un rema en tu espíritu para que entonces, hermanos, podamos obedecer la palabra. Amén. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos hijos obedientes, ¿verdad? Y que queremos agradar a Dios. Amén. Entonces, hermano, yo quisiera esta mañana invitarte, si tú deseas, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Oro para que te sea dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Hermano, si tú anhelas en tu corazón que Dios te dé esa sabiduría de lo alto, ponte de pie. Y Dios te va a empezar a revelar cosas. Amén. Pero necesitas desearlo, hermano. Desearlo con todo tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Que Dios quite todo lo que estorba, hermano, para que nosotros podamos ser entendidos. Amén. Que Dios quite todos esos obstáculos, esas barreras mentales, y que ahora nosotros podamos tener la mente de Cristo, que nuestro entendimiento sea renovado. Amén. Si es tu deseo, hermano, cierra tus ojos, vamos a orar. Y el Señor es fiel a su palabra. Y si Él ha dicho que nos va a dar sabiduría, Él lo va a hacer. Amén. Pero tienes que creerlo. Amén. Entonces, si tú quieres recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación, levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos, y esa unción que el apóstol Pablo oraba para la iglesia de Éfeso va a ser derramado en este lugar, porque Él lo puede hacer, hermano. Pero Dios ve tu corazón, Él ve tu corazón humilde, Él ve las intenciones y los pensamientos más íntimos de ti. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que a cada uno de tus hijos que está aquí y que tú le conoces, Señor, porque tú los formaste desde el vientre de su madre. Yo te pido, Padre, que tú traigas un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación a sus vidas, para que, Señor, ellos puedan ejercer ese poder y esa autoridad que tú les has dado, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que aquí hay corazones dispuestos, que aquí hay corazones, Señor, que quieren seguir aprendiendo de tu palabra, que quieren seguir conociéndote, Señor,
como ese Padre que todo nos da, como ese Padre amoroso. Yo te pido, Señor, en este tiempo, Padre, que tú nos des a todos los que estamos aquí un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que abras nuestro entendimiento. Padre, yo te pido que quites todo espíritu de estupor, Señor, que es aquel que no nos permite aprender de tu palabra, que es aquel que nos tiene con los ojos y oídos espirituales cerrados. En este momento se va todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Y viene un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación sobre tu iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Y tu palabra dice, Señor, que nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. En el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti a tu iglesia amada, Señor. Y creo, Padre, lo creo con convicción en mi corazón, Señor, que cada uno de aquí, Señor, va a recibir el conocimiento, Señor, porque tú lo has elegido, tú los estás preparando y tú los vas a enviar también, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.